Yo no soy tan Mariano, soy más como Saúl, bien torpe. Saúl, hermano. Saúl. Ya la cagué. Ya empecé, ¿sí? Tengo mucho de él. Buenas tardes a todos. Un gusto tenerlos acá este día de hoy, una colaboración con La Valija de Fuego y el podcast Super 8. Hoy vamos a ver una peli muy icónica del cine colombiano. Super 8 es un podcast de cine y estamos en YouTube, en Instagram, vemos varias pelis, entonces súper invitados a que las vean y qué chévere verlos acá. La idea es poder hacer más espacios como estos, donde nos podamos ver, donde podamos estar con la gente y podamos charlar. Hoy la idea es hacer una presentación súper rápida de la peli, ver la peli y hablar un poquito sobre ella. No sabemos nada de cine, de antemano les decimos, entonces, pero pues sí nos gusta conversar y sentarnos a hablar de las cosas que sentimos y cómo pues también nos atraviesan las películas que hemos conversado. Les hacemos un recuento, hemos visto algunas películas colombianas como Rodrigo D, La Vendedora de Rosas, claramente. Hemos visto también una película Happy Together de Wong Kar-wai. Hemos conversado también de Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos. Los dos de los últimos episodios, la película No, del plebiscito en Chile. Avatar también vimos y tratamos de traer las tres pelis. Entonces, pues, antes de cualquier otra cosa, pues invitarlos de pronto a que pues nos sigan, empiecen a mirar el canal en YouTube y se peguen como a esa conversación que estamos planteando allí. Queremos ver las pelis y pues planteamos unos elementos de reflexión pues bien interesantes. Pues nuestro grupo está compuesto de varias personas. Pues me presento, mi nombre es Wilmer Cabrera o me dicen Willo. Estamos con Joaquín Acevedo, con... ¿Por qué no dice mi nombre? No, es que su nombre es muy raro, Mari. Entonces, Bueno, me pueden decir Jisoo, me dicen acá, pero es Jesuís, un nombre ahí medio francés, medio español, medio raro. Jesús. O Jesús también, Chucho. Sí, no sí. hago milagros. Y estamos también con el otro compita. Mi nombre es Eder Daviani, también un nombre raro. Sí. Le pueden Así decir estoy. Viviana. La idea también es poder compartir. Es la primera vez que hacemos un ejercicio con público. Público es una feísimo, ¿no? Con personas invitadas, con amigos. Sí. Con gente real. La idea es poder también conversar al final de la película de pues, las impresiones que tuvimos de la película y también que ustedes también participen de eso. Vamos a dejar una evidencia si están de acuerdo en que estén en cámara, porque es probable que aparezcan en cámara. Entonces, pues, importante también tener ahí como la autorización por parte de ustedes. Y vamos a ver la película hoy que se llama La Pena Máxima. Sí. Va a ser nuestro Sí. líder muy... Antes de eso, pues hay otras dos personas también ahí en el grupo, cámaras, aquí con Gwen, y pues Daya, que no es como la de redes. Ah, mentiras. Nuestra relacionista pública. Exacto. Entonces, pues nada, retomando el contexto de la película, vamos a ver pues La Pena Máxima, una película estrenada el 15 de junio del 2001, ya 25 añitos de esa peli, que siempre vuelve, ¿no? Cuando llega el fútbol al país, Copa América, Mundial, es como que siempre va y vuelve, es como el granito de Águila Roja cuando a final de año sale a toda hora también. Esta película está dirigida por Jorge Echeverry, pero es escrita por Dago García y Luis Felipe Salamanca y producida también, correcto. Antes de cualquier otra cosa, queremos pues a ustedes hacerles una invitación muy sencilla. Hoy no vinimos precisamente a hablar de fútbol ni a hablar de la película. O bueno, más bien no vinimos solo a hablar de esto. Quisiera por un momento que nos imagináramos que el fútbol, como su estructura y su forma como tal, es como si fuese un espejo. ¿Listo? Y quiero que se pongan en ese papel y se hagan la pregunta: ¿qué es lo que hace un espejo? Si me ayudan por ahí a responder atrás o los compañeros. ¿Qué hace un espejo? Refleja. ¿Qué más? Muestra lo que hay alrededor. Me muestra lo físico, de mi físico. Como físico. Hay gente que dice que conecta también como con otros sitios, ¿sí, hermano? En fin, pero sin embargo un espejo generalmente no inventa nada, ¿no? No transforma la realidad, no la juzga,
simplemente nos devuelve una imagen, ¿cierto? A veces una imagen que nos gusta, nos agrada, pero también en otros casos algo que preferimos no ver o quizás omitir o ver de reojito. En este sentido, quisiera que esta tarde miráramos el fútbol de esta manera. No solo como un balón, 11 jugadores, 22 jugadores, árbitros, el cuerpo técnico y demás, un campeonato mundial, un equipo de fútbol y demás, sino como un espejo. Un espejo que nos devuelve preguntas sobre quiénes somos, cómo convivimos, cómo construimos comunidad y cómo habitamos este país. Ahora hiciésemos, un ejercicio muy corto. Voy a ir lanzando varias palabras rápidas y si hay alguna que resuena, que les llama la atención, acójala, dele el espacio, piénsela y demás. ¿Listo? Familia, barrio, infancia, trabajo, alegría, rabia, esperanza, desesperanza, violencia, negocio, fiesta, silencio. Y respóndase a usted mismo, a usted misma. ¿En cuántas de esas palabras pensaron en fútbol? ¿Y en cuántas de esas palabras pensaron en la vida? Quizás ahí está la primera pista de esta conversación o de la conversación que vamos a tener después de que veamos la película, ¿listo? Porque el fútbol en este caso nunca ha sido un deporte, es una forma de encontrarnos, de discutir, de celebrar, de recordar, de hacer ciudad, amigos, enemigos. Y también es muchas veces de demostrar nuestras más profundas contradicciones. Con frecuencia escuchamos frases como el fútbol nos une, el fútbol distrae, el fútbol no debería mezclarse con política o el fútbol es solo un juego. En esta tarde, no queremos demostrar que alguna de estas frases sea real o mentira, verdadera o falsa. Queremos hacer algo más difícil, queremos pensarla, queremos problematizarlas. Pensar precisamente sin respuestas rápidas, sin reducir este fenómeno tan grande a una simple y llana explicación y con un criterio de valor de bueno o malo. Porque el fútbol puede ser una pasión y un negocio al mismo tiempo, puede ser un espacio de encuentro y también un escenario donde aparecen desigualdades, puede ser celebración y puede ser protesta, puede ser identidad y mercado, puede ser memoria y también olvido. Y todas esas cosas pueden existir al mismo tiempo y hasta coexistir. Por eso escogimos La Pena Máxima, porque aunque parece una película sobre una clasificación al mundial, un partido de eliminatorias clásico para nuestro país, en realidad es una película sobre nuestro país. Sobre la gente que hace filas mientras hay un partido, sobre quién trabaja mientras otros celebran, sobre quién vende a las afueras del estadio, sobre quién espera, sobre quién sueña, sobre quién intenta sobrevivir mientras el país parece detenido frente a una pantalla. Y quizás más de 20 años después, muchas de esas escenas siguen hablándonos y vigentes hoy en día. Entonces, la invitación de esta noche no es a decidir si el fútbol es bueno o malo, reitero. La invitación es a preguntarnos qué nos muestra cuando nos miramos en él, en el espejo fútbol. ¿Qué refleja de nuestras relaciones, de nuestras alegrías, diferencias, de nuestras formas de hacer comunidad y también de nuestras contradicciones? Al terminar esta película no les vamos a preguntar si les gustó, si es su primera vez, en fin, les vamos a preguntar algo distinto. Si el fútbol es un espejo, ¿qué imagen de nosotros como sociedad nos devuelve? Bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos, en serio, qué película tan divertida, hace rato yo no la veía y está bien chistosa, está bien bacana, varias cosas, ¿no? Como hay una mezcla de varios elementos, el amor, la familia, la muerte, cómo se atraviesa y pues como una ansia profunda por poder
estar en un espacio pues muy puntual de de uno de los personajes principalmente, ¿no? Sin embargo, y de pronto para que empecemos a dar nuestras impresiones o esos primeros cuestiones que nos atraviesan en la película, quisiese que ligaran también sus respuestas, compañeros y público que quiera participar respondiendo a la siguiente pregunta. Hoy en día es posible ser ajeno a la dinámica que el fútbol nos está proponiendo. ¿Llega a ser eso posible? Empezó con la pesada. Empezó con la pregunta De pesada. una. Yo siento que estamos en un contexto en el, por más que no queramos o que no nos guste el fútbol, yo soy un poquito apático al fútbol, me gusta, pero no soy tan fanático a la selección Colombia, por ejemplo. Es imposible desprenderse un poco de eso, ¿no? Creo que esto del mundial, y la palabra lo dice muy claro, ¿no? Mundial implica que todo el mundo esté conectado de alguna otra forma, ¿sí? Que estemos conectados, perdón, de alguna otra forma, ¿sí? He escuchado amigos que cero fútbol y les toca adaptarse también feo, ¿no? Que me parece un contexto también un poco maluco, pero nos toca adaptarnos a esto que es el fútbol. Yo siento que a veces eventos menos importantes, incluso las Olimpiadas, que me parecen más interesantes que el Mundial, no están tan conectados con esto que es el fútbol en el Mundial. Súper. Joaco. Sí, yo creo que hay una situación que me parece problemática y es como juntar mucho lo que es el fútbol como deporte y la empresa privada que en este momento pareciera que lo controlara, porque yo creo que eso a uno le genera un montón de como de contradicciones, porque uno dice, o sea, la FIFA es un problema, para mí es un problema. O sea, tiene unas apuestas ahí re heavies, y bueno, y entonces, claro, a veces dividir la empresa que tiene casi el poder del fútbol y el fútbol como deporte Y la empresa el privada. fútbol como también para compartir. Para mí el fútbol es muy social. Yo no soy mucho de ver fútbol solo, pero sí soy muy social con el fútbol y que creo que también está en la película, ¿no? Entonces como que se vuelve una excusa también para hablar de la familia, para hablar de las relaciones, y claro, y nos ponen a un Mariano que es como el extremo de el hincha que no enceguecido con todo y que lo único que le importa es el fútbol. ¿Conocemos algún Mariano? Porque no creo que sea tan extremo, no sé qué piensan ustedes. Me parece que después de ayer, por ejemplo, de escuchar la bulla hasta las 2, 3 de la mañana, considero que hay muchos Marianos en este país. Sí. ¿Sí vas a señalar algo de la pregunta? Sí, no soy mariano, pero admiro mucho a los marianos, ¿no? Esa capacidad de como encontrar algo sublime fuera de lo que uno considera sublime, que puede ser una religión, ¿sí? Puede ser, qué sé yo, el amor, la familia. Lo sublime de él está en el fútbol. Y el fútbol es para él todo, más allá de su familia, más allá de su esposa y más allá de, pues creo que el trabajo en sí mismo, porque el trabajo tampoco le interesa. A mí me parece muy chistoso y qué pena, me desligo un poco de la pregunta, pero ya vuelvo allá. El apellido, Concha, Sí. ¿no? Es una concha en todo, menos en el fútbol. En eso parece ser que es lo que más se toma en serio Mariano en la vida. Y eso pues me pone en una situación bien interesante alrededor de tu pregunta. Y creo que de alguna manera nosotros no nos podemos desligar de la aparición del fútbol en la vida cotidiana porque es una insistencia visual todo el tiempo. Entonces, estás en la calle, escuchas fútbol. Estás canaleando, ves algo de fútbol. Estás en tus redes sociales, ves algo de fútbol. Entonces creo que yo no sé desde cuándo el fútbol se volvió el deporte global y se volvió el deporte que define también el comportamiento del capital y de la geopolítica. Eso me parece realmente llamativo, particularmente pues con los hechos recientes de invasión de Estados Unidos, ¿cierto?, a varios territorios en Oriente y pues poniendo presidentes en América del Sur, y que precisamente el Mundial esté allá. ¿Sí? Y que nos ponga a conversar otras cosas alrededor de fútbol. Eso me parece interesante. Entonces,
de tu pregunta pienso una cosa que me parece llamativa y es el fútbol, ¿desde cuándo se volvió el deporte global? ¿Ustedes tienen ese rastro? ¿O pareciera ser que hay un consenso alrededor de que el fútbol es el único deporte que mueve masas? Y masas a nivel, como lo decía Eder, de mundial, ¿sí? No hay otro deporte en el mundo que mueva así. ¿Pero desde cuándo? ¿Sí? No ha sido un deporte transversal a la historia de la humanidad. De hecho, es muy reciente. Entonces eso también me pone una pregunta alrededor de quién posicionó al fútbol donde está posicionado. Yo soy fan del fútbol, ¿sí? Yo no soy tan mariano, soy más como Saúl, bien torpe. Saúl, hermano. Saúl. Ya la cagué. Ya empecé, ¿sí? Tengo mucho de él. Soy muy torpe en el fútbol, pero me encanta, ¿sí? Pero sí me pone en esa situación de hacia dónde nos mueve hoy, cómo nos mueve hoy y por qué hoy estamos hablando el lenguaje, tal vez, que dice acá, del cliente y no del hincha. Súper. De pronto quisiesen señalar algo por aquí atrás. Bueno, sí, hoy es micrófono abierto para que participemos. Sí. Este capítulo va a dar como 3 horas, pero no importa. Lo partimos en 3. Yo creo que añadiendo a la pregunta también en lo que comentaban, siento que en la misma película muestra como los dos espectros de eso, porque en lo que es Saúl casi no era ameno al fútbol y antes él ponía como en primera como la muerte de él en vez del fútbol, pero por el otro lado Mariano es como el que lo lleva y lo influye a eso del fútbol. Siento que es por eso que se ha vuelto más influyente, porque ya entra de una forma ya sea por hinchadas, sino también por apuestas o porque la gente se representa en ese mismo país, a pesar de que no le gusta el fútbol, es algo que apoya porque es el país que lo representa a ellos como general. Entonces siento que la misma película muestra esos dos espectros. Siento que se vuelve influyente porque de alguna manera llega a nosotros, ya sea por hinchada, pues por patriotismo, por plata, con las apuestas, a pesar de que no le gusta el fútbol, y por la representación que eso puede significar en cada persona. Súper, muchas gracias. ¿Yo qué tendría que decir, compañeros y pues compañeras? Yo creería que no podemos llegar a ser ajenos a la dinámica del fútbol o a lo que nos está planteando el fútbol hoy en día, o bueno, más que el fútbol es quienes nos lideran, o quienes lo están liderando, perdón, porque de alguna u otra forma nos ponen y nos plantean una tensión frente a las cosas que están pasando. Hablemos, por ejemplo, del Mundial de Qatar, que pasó hace 4 años, ¿no? Había mucha gente que no le interesaba el fútbol, pero sí le interesa los derechos laborales de las personas. Entonces, cuando se estaban construyendo los estadios, siempre estaban ahí pendientes. Oiga, ha pasado todo esto, les están denigrando sus condiciones laborales, han muerto cantidad de personas y demás, ¿no? Pasó también en Brasil, que había un tema con los perritos que están en la calle y demás. En Brasil, en las ciudades principales, hubo una, llamémoslo así, una redada frente a poder esconder estas cosas, y hay gente que a eso le interesa. ¿Y eso en qué sucede? En el contexto de, pues, el Mundial de Fútbol, en el contexto de lo grande que llega a ser este evento, e independientemente si no nos gusta el fútbol, creo que hay unas cuestiones que están siempre pasando que ponen a conversar a la gente de esos tipos de situaciones, ¿no? Y pues lo vemos en este Mundial, Estados Unidos con guerras manifiestas en territorios y personas, pues también estamos hablando de eso, pero pues la FIFA con Infantino tiene un gran sobachaquetas de Trump, y pues lo tiene ahí, ¿no? Tanto así que le creó un premio, cosas como y cómo eso empieza. ¿Qué era? ¿La Paz? De la Paz, el primer premio de la Paz. Exacto, entonces son cosas que creo que si bien no nos interesa el fútbol, hay una dinámica de poder muy grande allí, y hay unos capitales inmensos, o sea, hay unos capitales que, o sea, están controlando tanto. Y lo otro, digamos que ya para personas de pronto que hay un tema ahorita con el tema del cooling break, ¿no? Como esto, el comercio, la plata, la pauta, empieza a modificar una práctica que, o sea, es uno de los deportes que menos ha cambiado en su estructura a lo largo de su tiempo. O sea, y esto implica que hay unas dinámicas súper densas en términos de cómo pues quieren traernos también ese deporte, ¿no?
Hay una cosa ahí que me gustaría añadir y es una escena con la que inicia la película. Y es que están haciendo fila para comprar las boletas a entrar al estadio. Así que después nos enteramos que pues es para el domingo en el partido que tienen contra Argentina. Pero eso nos pone a pensar en, antes se podía hacer fila para comprar las boletas. Ajá. O sea, como que una persona, pues digamos que uno, donde ubica a Mariano y a su familia, pues estrato 2, estrato... ¿Cómo? Sí, como 2, estrato 3, no sé en la época, pero se puede comprar una boleta para acceder a un partido Hoy en día. de carácter final, ¿no? Colombia-Argentina para pasar al Mundial. Hoy nos preguntamos quién puede comprar una boleta y pues no son los hinchas, ¿no? Básicamente pues la selección se ubica en Barranquilla, ¿cierto? Los que van son influencers, son creadores de contenido, son gente de posición política en el país y pues que incluso en el calor que despierta el hincha cuando está en el estadio pues no es lo mismo, porque pues lo que les interesa capturar del momento de ir al estadio es otra cosa, ¿sí? No es seguir al equipo y manifestar su pasión por el equipo, es seguramente capturar el momento para subirlo a algún lado. Pero ese inicio me pareció muy interesante porque pues yo sentía la distancia, yo me pregunto pues que yo soñaba con ir al mundo, yo dije, uy, va a jugar en México, Colombia, voy a poder comprar las boletas, que cuando fue a mirar, pues, sí, o sea, Gracias. no, claro, tocaba endeudarse un montón por el precio elevado que tenían algunas de esas boletas. Entonces, esa es una pregunta que uno puede partir desde ahí en el inicio de la película y la situación de mundial en la que nos pone a conversar la película hoy, que es interesante, y es quién tiene el acceso a poder ver el fútbol en el estadio, ¿no? Y qué recinto hoy se vuelve el estadio. Esa es otra pregunta que podemos hacer en cualquier momento. Yo quisiera decir algo a propósito de esto de las filas, que me parece que esta peli como que marca una tensión entre qué es lo patriótico, ¿no? Y hay una recurrencia con las filas. Hay una fila para entrar al estadio, hay una fila para entrar al banco, hay una fila para hacer un trámite, no sé, en la registraduría, notaría. Un ministerio dicen, pero no aclaran cuál. Ah, eso, en un ministerio. Entonces es como también la burocracia del Estado, que pues también debe ser un signo patriótico. Y además, claro, nos muestran después qué es lo que hace Mariano, y es hablando mierda con los compañeros, echando chisme y todos allá. Pero amigo, solucióneme. Entonces es como también esa muestra de... El funcionario público. Y él se está en fila y quiere que le atienda rápido, Sí, ¿no? sí, Cuando sí. va al banco. Y como un control también de la fila. Yo siento que las clases medias y obreras mantenemos haciendo filas para todo, para todo hacemos fila. Entonces, Díganle, bueno, díganle a los telefonías de hoy en día, cuando tienen un problema, qué fila hace uno para entrar. Yo quisiera decir también algo y también contextualizar la película. Por más, se grabó en el 2001, ¿no? Se estrenó en el 2001, pero habla de la época del inicio de los 90, ¿no? El director y el productor estuvieron muy interesados en mostrar la Bogotá de los principios de los 90. Se dieron cuenta, la fotografía habla un poco de esa Bogotá, que yo veía cosas que no han cambiado tampoco, ¿no? O sea, el color posiblemente lo hacía ver un poco más viejito, pero es una Bogotá, es una Colombia que no tiene celulares, por ejemplo. y no tiene Transmilenio. No tiene Transmilenio, sí, o sea, lo intentaron mostrar, porque posiblemente en esa época ya había Transmilenio, pero lo intentaron no mostrarlo. Era como la intención del director y el productor, y creo que la lograron, ¿no? Ese principio de los 90, fin de siglo posiblemente, ¿no? O sea, estábamos Sí. en esa última década, y era esa Bogotá también. Me parece muy interesante ver el campín lloviendo en Bogotá y los carros y la caravana de el coche fúnebre, y me dice interesante poder también verlo desde eso, ¿no? Entonces hay un poco también cómo era la Bogotá de esa época, ¿no? Posiblemente podrían comprar boletas hoy en día. Sí, yo quiero comentar algo sobre eso porque a mí me parece re bonito ver a Bogotá antes. Entonces cada vez que veo por ahí un video de Aterciopelados, de Manu Chao, donde uno ve todas esas calles del centro de la Candelaria y es súper bonito. Y hay una como un documental del 59 que se llama Rapsodia en Bogotá, que es súper interesante porque nos muestra como todo el centro de los 50, 60, y me parece re bonito eso de la película, poder ver esa Bogotá sin Transmilenio, porque muestran, hay un pedacito donde se alcanza a ver la Jiménez y todavía no está el Transmilenio, y se ve la 30 y todavía tampoco está, porque claro, la primer trazado fue la Caracas, creo. Sí. Para cerrar un poquito con la, Sí. con la pregunta de Wilmer,
en la película en el 2001 había una necesidad de acceder por falta de tener otro lugar de comunicación que no fuese la radio y la televisión al mundial. Es decir, forzadamente Mariano y su hermano tienen que acceder a escuchar algo del mundial. Sí, como que como no pudiera ir al estadio, tengo que buscar dónde escuchar los resultados, los penaltis, bueno, qué sé yo. Pero hoy pareciera ser que lo difícil es escapar del mundial. Sí, o sea, todo lado hay o sea, por cosas. todo lado. Yo ayer Por todo estaba lado. en la calle, preciso me cogió el partido de Argentina, ¿cuál era? ¿Congo o no? Cabo Verde. Cabo Verde, y fue imposible escapar. O sea, No. yo decía, tengo que llegar rápido a mi casa para el partido de Colombia, tengo que llegar rápido. Sí. Pero por todo lado había una insistencia en quédese viendo este partido. Sí, entonces, gritos por allá, sí, la gente pasando Estuvo buenísimo. con sus celulares a todo volumen. Entonces, hoy me pareció ayer difícil escapar de quedarme viendo el partido de Argentina. Y entonces me pareció interesante eso. comparar cómo Mariano y su hermano en el 2001 Intentan que- escucharlo. como que intentan forzosamente acceder a él, Acceder al porque no partido. hay otra manera que no sea el radio y el televisor, y hoy es difícil escapar. Creo que casi es imposible. O sea, de alguna manera el régimen visual como patrón escópico de lo que marca el capitalismo global es sí o sí el mundial. Sí. No puedes estar pensando en otra cosa. Y así Y es la única actividad que creo que funciona de esa medida. Vuelvo a asistir los Olímpicos, ¿no? Por más que que los Olímpicos sean un poco diferentes, sí, pero no, yo creo que uno puede escaparse de los Olímpicos y no pasa nada. Puede escaparse de De un partido de del tenis. fútbol, del Sí. pues, partido de tenis. Eso sería lo peor, lo más abajo. Pero por ejemplo, el fútbol colombiano, a mí no me interesa el fútbol colombiano, no lo veo y no está tan globalizado, podríamos decir, o sea, es que se vuelve una cosa tan impresionante. Los medios de comunicación, todos están en este momento hablando Y el de mundial. teléfono, las Y el redes teléfono, sociales. las redes. No sé si alguien quiera nombrar algo sobre lo que hemos visto. ¿Les gusta el fútbol? ¿No les gusta? 1, 2. Gracias. Bueno, mucho gusto, soy Andrés. La película es una crítica social a justamente el patriotismo, a qué tanto se debe sacrificar por pertenecer a comunidad, por establecerse con el mundo. Como ustedes dicen, es un término mundial. ¿Qué quiere decir eso? Que el fútbol termina uniendo personas, termina dándoles contextos en los que ellos se pueden sentir familiares. Si se dan cuenta, Mario y Saúl realmente tienen unas vidas muy trágicas, realmente no tienen nada y lo poco que tienen lo sacrificaron por pertenecer por fútbol. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la película constantemente nos habla sobre esta crítica social del colombiano, de cuánto estamos dispuestos a sacrificar, de cuántas cosas valiosas dejamos de lado por simplemente tratar de pertenecer, por tratar de validarnos, por tratar de formar parte de una comunidad que probablemente no nos va a dar esa reciprocidad. Yo siento que ahí es donde va el punto de la conversación. Chévere. Yo Y sí, quisiera bueno. retomar algo de lo que dice Andrés, y es a propósito un poquito de todo lo que hace Dago García en sus guiones, que es tratar de coger la colombianidad, ¿sí? Y nos presenta unas, a veces caricaturas, pero a veces unas cosas como más viscerales sobre lo que es la colombianidad, ¿sí? Es a lo que se dedica Dago García, y me parece muy interesante un poco el análisis que haces. Muy interesante en realidad, no muy poco, porque Dago García es un fanático del fútbol y particularmente es fanático de este jugador que mencionaban todo el tiempo. ¿Cómo se llama? No se me da el nombre. ¿La Cobra? La fiera Garrincha no es bueno, que La es el Fiera. hijo de uno de los vecinos. Entonces él es un fanático feroz de ese jugador en su juventud, y de hecho la película estaba inspirada un poco también en su fanatismo por el fútbol y cómo él ve al colombiano efectivamente que deja pasar lo trágico de su vida, la miseria de lo que significa el trabajo, las relaciones como están construidas en ese momento, que es bajo la lógica del patriarcado, y dice, pues estoy criticando una manera en que la manifestación del colombianismo se da en ver más propio algo que pasa tal vez muy exógeno a él, que es un partido de fútbol para clasificar a un mundial, que lo que vive, la tragedia que vive, que es un poco lo que nos menciona Andrés, que me parece muy interesante la opinión, ¿sí? Y a la larga pues creo que Dago García en varias de sus como producciones nos pone a pensar en lo que somos, ¿sí? Porque le gusta mucho preguntarse sobre esa idea de la identidad, esa idea de la colombianidad. Chévere, Andrés, gracias. Dale. Hola chicos, Jack, mucho gusto.
A mí siempre la visión de Dago García me pareció muy, muy interesante debido a que lo que decían ustedes, él es muy fanático del fútbol. Él retrata ahí a una Bogotá de los 90. Yo viví Italia 90, muy pequeño, pero recuerdo, tengo una memoria impresionante, puedo recordar los partidos, como en mi ciudad natal, yo soy de Santa Marta, vengo de la costa, ustedes sabrán cómo es la vuelta allá, Sí. por algo somos sede en Barranquilla de esta nota. Entonces digamos que este tipo de personajes que vemos en la película ya los vi en repetidas ocasiones. Entonces puedo dar fe de que aún existen como tal, y son personas que tú puedes ir a sus casas y tienen los televisores, mejor dicho, los más grandes, tremendo sistema de sonido, Sí. las pintas, las perchas más locas que te puedas imaginar, pero tú vas y miras el barrio, no está pavimentado, no nada. Estamos hablando de zonas que son estrato 1 o Sí. hasta puede estar menos el tema, pero ellos disfrutan el fútbol como si la verdad de eso dependiera la vida, y creo que para ellos es así. No me imagino cómo habrá sido la fiesta anoche, Sí. que pasamos unos octavos en esta paridera después de 4 años volver a un mundial, tener la esperanza de que podemos enfrentarnos a la mafia, que es la FIFA hoy en día, porque ya que vamos a entrar a temas políticos, la mafia de la FIFA es lo que lidera toda esa vuelta, pero detrás de todo hay un interés muy político dentro de lo que es Donald Trump y cómo él quiere liderar todas las... o sea, Todos los deportes, las disciplinas. todo. Él quiere ser todo. Todo lo que genere poder de alguna Todo lo u que genera el otra poder forma, por algo es la sede en estos momentos, aunque eso de una u otra manera opaque la guerra que hay contra Irán, contra tantos pueblos. Rusia todavía se batalla por allá y todos están callados. ¿Por qué? Porque esto es una cortina. Es una forma de una u otra manera de mantenernos ahí quietos, cegados con nuestra debilidad, que es el deporte, ¿cierto? Otra cosa importante, venimos de padecer un tema muy serio como país, de perder unas elecciones que considero a modo personal fraudulentas. Fue tenaz de ver cómo queda un tipo como Abelardo como presidente, un tipo que pues lo he visto de cerca, es atroz la forma en cómo él se expresa, la forma en cómo él se dirige a las personas que no están dentro de su núcleo, digámosle así. Podemos ver que los Char en Barranquilla, o sea, sobra decirlo, él es un amigo aferro a toda esa vuelta. Pero tenemos el mundial. Ay, tenemos a Junior de campeones. Campeón. O sea, Y ahí está la cortina de humo. entonces Claro. tenemos toda esa parafernalia de estúpidos que realmente siguen esa corriente de que no pasa nada, como está el mundial, todo va a estar bien, no hay lío. Entonces seguimos aquí, veamos el mundial, pero por debajo de cuerda nos van a hacer fracking, nos van a joder. Estados Unidos sigue tomando territorio, va a venir a nuestro Amazonas. ¿Mm? ¿Quién todavía está en pie de resistencia de lucha? Brasil. ¿Quién está? Estamos todos jodidos. No hay nada que decirlo, estamos ahí con ese tema. Entonces quiere decir que el fútbol, por más que nos encante, por más que lo disfrutemos, yo anoche estaba loquísimo cuando clasificó Colombia, mejor dicho, casi tiramos la mesa con las bebidas, estábamos ahí en techo en Kennedy, una locura con la gente, súper cool, pero la verdad es triste ver partidos como Argentina contra Cabo Verde. Hombre, por favor. Totalmente. Todo está con su dibujito de Paint, quieren modificar todo y así todo se mueve tras mafia, intereses políticos, intereses de negocios. Esos calling breaks son horribles, frenan el partido, bajan la intensidad, pero Pero son 3 minutos de Fox. publicidad. Billete. Publicidad. A lo Entonces, loco. muy a lo fútbol americano, ¿no? Muy Ya. a supertazón. Entonces todos gira en torno al dinero y los intereses políticos de un solo personaje, de un solo gobierno, para todo el mundo, que es Donald Trump. Súper. Y así la FIFA también está como aliado y es una tristeza, pero eso es la verdad. Entonces esta película como tal nos pone a todos como en contexto de decir, ¿qué pasa? ¿A dónde ¿Qué vamos pasa? a llegar? Tal cual. Interesante, Gracias. interesante poder también eso, ¿no? El fútbol es un deporte bien bonito de por sí. Ya. Y como también, volvemos a lo mismo de siempre que hemos estado hablando, y es, hay unas mafias ahí detrás, aquí atrás hay un cartel que habla de la FIFA, anti-FIFA dice, y es eso, ya hasta el fútbol, que era el barrio,
Lo dijo Marcelo Bielsa. Se lo quitaron a la gente, ya sí. No, no lo pueden quitar. Bueno. No lo van a quitar. Pero yo quisiese avanzar. Tengo otra pregunta y creo que dan contexto para poder plantearla. Y entendemos que a final de cuentas esta película pues también nos plantea un ejercicio o muestra muy bien unas relaciones entre los personajes y esas relaciones de un poder claramente, o sea, muy definido, ¿sí? El jefe de Mariano con su hermano, Mariano con Repitiendo su los mismos el mismo discurso. repitiendo el patrón prácticamente. Y en este sentido, digamos, tú tomas algunos elementos desde lo político y creo que el hecho de que el fútbol, o bueno, hablar desde ya muy a modo personal, yo crecí jugando fútbol en mi barrio, en mi cuadra, en todas partes hacíamos una cancha de fútbol y jugábamos. O sea, realmente era de nosotros y podíamos jugar donde quisiésemos. Hoy en día, cada vez los espacios también para poder acceder a jugar ese fútbol. Nos quitaron las canchas también. Es difícil, ya están cerradas, toca siempre estar pagando, bueno, entre otras cuestiones, pero digamos que quisiese que respondamos o conversemos, tratemos de ligar las cosas que están pasando con la peli, con lo que hemos venido conversando. Cuando decimos precisamente que el fútbol es político, o si no lo es, también está válido decirlo, de qué clase de política estamos hablando, o sea, qué tipo de cuestiones políticas, de poder se están moviendo de cara a la Organización Mundial en el fútbol. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven? Yo quiero entrarle a esta pregunta, Va. pues pensando en lo político, ¿sí? Y es que nada se puede ubicar fuera de la esfera de lo político. Otra cosa es la política, ¿sí? Me permiten conversarlo desde ahí. Hay un autor muy interesante que se llama Chantal Mouffe, que como que aborda esos dos conceptos de lo político y la política. Y a mí me interesa mucho una explicación que decía un profe que ojalá nos esté escuchando por ahí, o viendo en este caso, en términos de papas y yucas que daba Chantal Mouffe para definir lo político. Y es una cosa que a mí me parece muy interesante, y es cómo nos pensamos en comunidad. Eso es lo político. Claro, las instituciones que se crean, los acuerdos que se hacen, ¿sí? Los mecanismos que se inventan para eso, pues tiene que ver con la política, ¿sí? Que ponle ahí democracia, ponle ahí, bueno, todo lo que quieras. Y el fútbol, para mí, es una de las cosas que más permite pensarnos en comunidad, porque es un performance muy bonito, ¿sí? A la larga hay dos equipos que se agreden, que combaten, ¿cierto?, que están disputándose el territorio incluso, que es lo que ocupan en la cancha, pero que termina el partido y todo está igual. Es un performance, pero es un performance que nos pone en una situación, en un momento muy específico, ¿sí? Que es, si yo me nombro como colombiano, como argentino, me pienso como parte de un lugar, ¿sí? En este caso, pues a nosotros nos compete pensarnos como colombianos, y ayer, ajenos o no al fútbol, todos estábamos en esa situación de comunidad, ¿sí? Entonces es político porque claramente nos pone a pensarnos en comunidad, ¿sí? En unas situaciones en específico, e incluso a sentir cosas. Me parece eso muy interesante, algo que sabemos que es mentiroso, porque a la larga pues sí, que el fútbol no nos da algo ni nos quita nada, nos hace sentir cosas, ¿sí? Es como, yo siento la derrota y uno dice, bueno, pero ¿dónde la está sintiendo? ¿Sí? Físicamente, ¿dónde está? ¿Sí? Yo siento la victoria y también hago la misma pregunta, ¿sí? Es como algo muy interesante en ese teatro que pasa del fútbol, que también es el teatro de lo político a la larga, y nos pone a sentir cosas como comunidad. Hay otro autor bien bonito que se llama Benedict Anderson, que tiene un libro que se llama Comunidades Imaginadas. Y en ese libro él habla de algo muy bello, que es: nosotros nos imaginamos como iguales, parecidos, pertenecientes a un mismo lugar de 49 millones de personas más,
imaginamos a otros que son colombianos. ¿Los vemos? No. ¿Sabemos cómo se llaman? Tampoco. Pero cuando juega Colombia nos imaginamos como 49 millones de personas, como colombianos. Y esas personas que están allá haciendo ese teatro de 11, que se están disputando algo que nosotros sentimos por todas partes, que nos hace gritar, que nos hace putear, que nos hace un montón de vainas, lo sentimos, ¿sí? Y sucede en eso imaginario. Hay una cuestión ahí imaginativa bastante interesante y creativa también, porque pasan cosas creativas. Por ejemplo, ayer estaba el Parche Golpe de Estadio haciendo cosas muy creativas alrededor de la reivindicación de los símbolos patrios allá al frente de la Nacho. ¿Sí? Entonces, a mí me pone a pensar esto de lo político, pues es indispensable. O es una pregunta que a mí me asusta cada vez que nos la hacen y es que no politicen el fútbol. Pues, ¿cómo así que no lo politicen? O sea, desde su origen es político, ¿sí? No politicen la vida, pero ¿cómo no la va a politizar si pues estar vivos es una condición política? Entonces, bueno, por ahí le entraría esta pregunta de manera inicial. La pregunta re difícil. Yo quería hablar porque, claro, la película nos lo pone en cuestión de lo irracional. O sea, cuando empatan, que es que el tío dice, pues están empatando. El tío además tiene un montón de veces, sí, de veces de unas claridades tremendas. Y es como, pero si ustedes empataron, ¿cómo así que ganaron? ¿Cómo así que...? Y entonces llegan los medios que está interesante, ahí también llega el noticiero al barrio, hablar con la familia, y como que todos ahí congregados y celebrando, y después al final todos encabronados, tirándole fuego a la casa, rompiéndola. Es como, ¡jue madre! Y también es un poco como llevándolo al extremo, ¿no? Como de esa irracionalidad que puede haber en esas emociones de las que hablabas, de esas pasiones ahí, y también un poco los medios ahí como, vamos a ir a hablar con la mamá, vamos a ir a hablar con el papá, vamos a ir a hablar, es como... Y pasan mucho los noticieros el día anterior, pasan por la casa de la profesora, de la hermana, de la abuela, de la tía, y es como, pero basta, para un poquito. Que también debe ser como una forma de decir, como aquí estamos todos. Pero sí, me parece que también como que muestra ese lado como irracional, que yo creo que también puede llegar a ser una exageración, pero a veces no, porque por ahí vi hoy unas noticias de que ayer se estaban dando en la jeta la gente de Colombia por no sé qué cosas. Porque ganaron. Sí. A mí me genera más preguntas la pregunta que respuestas, ¿no? Y es, si el fútbol es político, ¿por qué los jugadores son tan así? ¿Sí? Y tiene que ver también, me imagino que tiene que ver con el poder adquisitivo que tienen, ¿no? El compañero hablaba de estrato 1 con el televisor gigante. Con el también Pico. En Bucaramanga es igual, eso somos los mismos. Sí, y aguantando hambre o no comiendo, pero con el televisor a cuotas, me imagino. Y el otro jugador allá haciendo el show con mucho dinero. ¿Cuánto no ganarán estos jugadores que van allá? Sí, por ejemplo, a veces a mí me cuestiona el otro lado, ¿no? Y es apoyar a los equipos que no son tan grandes, ¿no? Los africanos. A Ghana, por ejemplo. A Ghana. Pero por ejemplo eso, yo me sé, claro, hay unas cuestiones de poder también económico que no sabría responder en ese momento, ¿sí? Y porque las personas, por ejemplo, siendo jugadores de fútbol, tienen unas formas también a veces extrañas también, ¿no? O sea, a mí me cae muy mal James, muy mal, pero me cae mal, o sea, como persona me cae mal, pero yo lo veo jugando y digo, ese es el 10 que necesitamos. Ser un facho, pero eres. Es un facho, pero eres el que... ¿Sí? Es nuestro 10. Pues claro, ahí me genera como más cuestiones. Yo creo que en este momento, si hablamos del Mundial, y no es coincidencia que estemos hoy acá hablando de una película, hablando del Mundial, porque era la intención también de hablarlo, me genera eso, ¿no? También hay, si me vamos a ese momento, hay una ideología política, que no es política, sino es ideología política, hay que tenerlo claro. Pareciera que los jugadores de fútbol van hacia otros lados, ¿no? Ver a Messi, a Cristiano Ronaldo con Trump, digo yo, terrible. O sea, los lados que va el país también, ¿no? Sí. Yo quisiese señalar algo de cara a la pregunta y a la segunda pregunta que les hice, que era de qué clase de política estamos hablando.
Aún más difícil. Yo siento que cuando se toca todo lo que tiene que ver con el fútbol es precisamente muy desde el ejercicio del mismo barrio, ¿sí? O sea, de las mismas cosas que están pasando en el barrio y cómo desde ahí se plantean cosas para X o Y cosas, ¿sí? Pongámoslo claro, las barras no son de los barrios más pudientes de la ciudad de Bogotá, ¿cierto? O de cualquier ciudad del mundo. Son de pues, lugares quizás más periféricos con ciertas necesidades y que ven allí, pues hoy en día en Colombia se ha ido transformando bastante y ven un espacio también de respuesta o de contrarrespuesta más bien a muchas cosas que van pasando y hoy en día hay espacios muy organizados que responden a muchas cosas y siento que en la medida de que entre más o bueno, lo político también se da en la medida de que empieza a congregar gente siempre a un espacio. El tema está en cómo esas personas que estamos congregadas allí, pues nos orientamos frente a X o Y situación. Que no sea solo ver el partido, porque al final de cuentas el partido son 90 minutos, 120 y los penales y chao. Pero ¿qué está pasando después, no? O sea, cuando en el marco del fútbol se da una organización de personas que empiezan a compartir otras vainas, otras ideas y empiezan a llevar otros procesos, pues también es ahí donde está dándose como ese ejercicio de respuesta e insisto más bien de contrarrespuesta a las cosas que pasan. Y que cada vez no lo quieren quitar, o sea, eso es súper difícil, a mí me parece muy complejo tener que, lo que decías ahorita, o sea, como hace muchísimos años yo no veo a la selección Colombia en el Campín, muchísimos años, un partido de Perú, creo que fue el último que jugaron acá, pero ya, y no han vuelto, entonces... En fin, pero entonces, si quieren comentarios... El de la despedida, ¿no? No hubo un partido de despedida, me parece. Sí. Sí, pero Sí. amistoso, pero que sea algo oficial. No, No. nada. Entonces, vas a mencionar algo para ir cerrando también Sí. y demás. Y hablar de la película, específicamente, Cosas. hay una narrativa interesante en la película. A mí, en la segunda mitad de la película, me parece bien interesante un timing que se hace ahí entre la narración del partido y los hechos que están ocurriendo, porque lo ponen a uno ahí como que se vuelve la música de fondo, esta narración del partido y como que nos pone un poco frenéticos frente a lo que está pasando, se está perdiendo, sabemos la apuesta, sabemos que se está perdiendo los 6 millones, la casa, bueno, que todo se empieza a El tío derrumbar. también se perdió, falleció. Y esa mezcla La narrativa ahí muy entre la interesante. narración Sí. y lo que está pasando en la película me parece que tiene un timing muy Y es interesante. melodramático, uno se ríe de la desgracia del personaje. Que yo, a Qué propósito malo, de es eso, interesante. yo extraño películas colombianas como con ese humor, porque esto es humor como negro también, Negro, sí. porque está de medio la muerte ahí, y todos como que, Dios mío, ¿cuándo será que gana, no gana? Y yo siento que el humor en Colombia, en el cine, como que ha abandonado eso. Sí. Y me parecería interesante que lo volviera a retomar. También hay un momento cuando se muere el tío, cuando entra Saúl y Mariano. Saúl y Mariano, la cama, las bases que tiene la cama dividen la pantalla. Y en la parte donde está pues el tío muerto hay un cajón y está un reloj como mostrando el tiempo, la muerte, una asociación, y ellos en el otro lado. A la medida que esa escena va avanzando, ellos se van metiendo Corriendo hacia al ese lugar, hacia ese cajón que ya sabemos por qué es como una anticipación de lo que viene para ellos también, que es como ustedes están fritos, no van a llegar. Claro, hasta ahí todo era como, no sabíamos, la narrativa nos lleva hacia, no sabemos qué va a pasar. Pero de ahí ese es el primer indicio de que nos muestra que todo va a volverse mierda. Y hay un momento también que me parece que se utiliza ese lenguaje audiovisual bien interesante, y es cuando Mariana llega después de estar con Saúl y muestra la escena dos Marianas, la que está y la que está en el espejo, el reflejo de ella, como mostrando que dentro de ella hay dos, pues la que está mintiendo y pues la que está ahí. Me parece también súper interesante esa construcción en esa escena. La compañera vaya a señalar algo. Hola. Dale. Pues yo quería comentar que gracias por el espacio.
primero que todo. Y segundo, yo sí soy hincha. Yo sí, a mí me gustan mucho los deportes y nací en un mundial y mi familia ha estado rodeada de mundiales. Entonces, sí siento que la pregunta es importante porque yo considero que todo, como mujer, todo es político. O sea, estar en un espacio, hablar, todo es político. Y la que tú decías, no sé la fecha, pero los mundiales siempre han estado involucrados en cosas relacionadas a política, como Alemania, cuando fue el mundial en Alemania, Con Hitler. también ha servido mucho para sesgar. Por ejemplo, Rusia no ha estado en mundiales y también les han robado los espacios en los olímpicos, ya que estabas hablando de eso. Casi 16 años Rusia no ha ido a un olímpico como Rusia, sino como delegación independiente. Sí, Comité Olímpico Ruso. Comité, el RUS. Y ha servido mucho para también como quitarle espacios. Venezuela también tenía mucho tiempo que no participaba. Entonces es como una forma de penalizar a los que no están con nosotros, en ese sentido. Y es muy contradictorio porque yo siento que a nosotros sí nos gustan los deportes, nos gusta el fútbol, pero no nos gusta cómo se está relacionando en nivel capitalismo, ¿sí? Son dos cosas totalmente diferentes y uno tiene que vivir con esa contradicción. Soy hincha del Junior y entiendo totalmente esas contradicciones. Está defendiendo el 9. Claro, porque uno desde el barrio, uno entiende lo que es considerar que cualquiera de nosotros va a ser un jugador de fútbol o que el amigo termina siendo el 10 de un equipo porque ha pasado mucho. Por ejemplo, en el Muñoz le pasó eso. Terminó de ser barrista hasta ser jugador de la selección. Entonces, siento que todos como comunidad, y eso es lo que afecta mucho al fútbol, y es que todos creemos que cualquiera de nosotros puede llegar a ser, cualquiera del vecindario puede llegar a ser un jugador, y también ha ayudado mucho, por ejemplo, en el caso de Palestina, muchos niños están siendo reclutados o están en grupos que ayudan a quitar un poco ese dolor interno que ellos tienen, ¿sí? Entonces, claro que es político, o sea, no podemos decir que no es político, en ese caso es verdad lo que tú dices, una cosa es lo político y la política. Odiamos la política, que es la FIFA, pero amamos el mundial. Y ha servido mucho, lo último que digo, ha servido mucho para conocer que somos comunidad, porque encontramos cosas muy parecidas en otros países, como lo que fueron los africanos, como Ghana, como Cabo Verde, que nos sentimos que ellos están a otro lado, pero somos los mismos. Entonces, esa es como la parte que hay que mantener en el corazón, de que el fútbol sí es comunidad y permite que todos nos podamos encontrar. Gracias. Muchas gracias. Yo quisiera dar un dato interesante de la película. Es basada en un cuento que no encontré. Ah, sí. Sí, no. No, difícil no encontrar. Si alguien lo tiene, por Sí, favor. compártalo en PDF. No me interesa. No, Buscamos en toda la valija de Se llama Un día de fútbol, de un escritor español que se llama José Luis Varela. Dago García lo leyó y le hizo una adaptación, que ahí salió la película. Y lo otro es que hay una versión mexicana, no sé si se la conocían, se llama Tuya Mía, te la puesto. Malísima. No la miren. No la miren, pero sí, hay una versión mexicana porque también pasa con las cosas colombianas que a veces se copian de otros lados. Pasa con novelas, pasa con películas, pasa con muchas cosas. Ahí habla de la calidad también que tenemos, ¿no? A veces nosotros estamos en la actitud de también hablar de cine colombiano por lo mismo, ¿no? A veces creemos que lo nuestro es lo malo y lo de allá es muy bueno. Y también aceptar que también tenemos películas muy buenas. Me parece que esta es de las películas más interesantes de Colombia, y el papel de Carriazo creo que es de los papeles que lo inmortaliza como uno de los mejores actores de verdad para mí colombianos. Hay alguien del público que no está de acuerdo Está de acuerdo contigo, con que Carlos. odia a Robinson Díaz, Carriazo. Bueno, es hablando de Robinson Díaz, otra cosa, pero me parece que Carriazo es Sí. en ese papel que se pega, me parece esta versión del... Que es el mismo de los Reyes, que es el mismo. No. Es el mismo persona. No, ese Carriazo, ese personaje entre el funcionario público y el fanático, esa dualidad que tiene, parece Como, que como tan actor... plano de un lado y del otro. Sí, como actor Hay me una parece que segunda la parte de esa película, ¿no? Yo Ah, no la he sí. visto. Yo me enteré hace poco de una segunda parte y creo que todos conocemos la Pena Máxima 1, pero no La pena la máxima. 2, dos. que también la hizo Dago García. Y la actúa este actor Santiago Alarcón. Sí, y lo interesante de esa película es que no lograron colocar
ni siquiera la camisa de la Selección Colombia, ni los nombres de jugadores actuales, ni música actual, pues, porque el tema de derechos en copyright es distinto a cómo funciona el de 2001. Claro. Decía Dago García en algún momento, decía, yo escuchaba una canción que me gustaba y la ponía en la película y ya, no pasaba nada. Utilizó el nombre de varios jugadores de la Selección Colombia de ese momento, la camisa de la Selección Colombia está ahí en la película, imágenes de televisión que no solo eran de un plano alejado, sino eran de primer plano a veces, ¿sí? O sea, incluso pone un plano de este jugador argentino, el 9, que va a patear un penal en primera plana, y hoy eso por imagen de marca es imposible hacerlo en una película. De la Hay que música pagar un chévere, montón ¿no? de plata. Música, lo que llaman la música viejética, creo que le dicen, que es música que suena en la radio, música que suena así. A mí me parece muy interesante, Soy colombiano, ¿no? La primera y la última canción con la que inicia la película, con la que cierra. Y habla del aguardiente, ¿no? Entonces también hay una relación ahí del fútbol con el trago, súper poderosa. Pues en casi toda la película cuando juega Colombia pero miren que antes de que iniciáramos la proyección estábamos hablando de qué mala idea fue hacer este evento después de un partido de Colombia, porque pues la mayoría de gente ayer se pegó más viernes, ¿no? Una farra increíble. Entonces, hasta ahora están ahí despertando. Están despertando y amaneciendo. Entonces, bueno, se mantiene, es algo que se mantiene, ¿no? Han pasado 26 años, 25 años y se seguirá manteniendo, yo creo. Bueno, para cerrar, vamos a cerrar ya. Nosotros solemos hacer recomendaciones de toda índole frente pues a la película que estamos conversando. Tratamos de que sean claramente más películas frente a lo mismo, pero en este caso les propongo, compañeros, compañeras, público, que recomendemos algo que pues si quieren que esté relacionado con el fútbol y que pues de pronto les parezca interesante que lo conozcamos, o cualquier otra cosa sería interesante. Si quieren empiezo yo de una vez. Yo quiero recomendar dos cosas. Una es una serie que se llama El Presidente. Es una serie que está en plataformas y es bacanísima para ver, perdón la palabra, no mentiras, el mierdero que hubo en la Conmebol hace unos años atrás. Está protagonizada por... se me olvida el nombre de este man. El otro, Andrés. Sí, Andrés Parra, que hace un papel de chileno, pero brutalísimo. Aparece Messi en esa película, ¿no? En esa serie. No sé, pero bueno, el caso es que es buenísima. Véansela y ahí uno ve todos estos entramados de poder, cómo se reúnen por allá y dice, oiga, son unas... Y lo otro es un libro que se llama Fiebre en las gradas de Nick Horby. Es un texto muy lindo también de cómo se vive precisamente y cómo se crea esa pasión y ese fanatismo, todas esas cuestiones. Entonces no sé si de pronto por acá si quieren... Un clásico de Emil Kusturica que es La mano de Dios, un documental sobre Maradona que es muy bueno, brutal. Parece muy interesante. Gracias. Yo quiero recomendar algo fuera de fútbol, Super 8 Podcast. No, eso fútbol. Ahí tenemos varios episodios sobre política, sobre el amor, sobre los sueños. Bueno, queda uno por ahí pendiente también sobre el futuro. Hablamos de Matrix también, que creo que yo voy a salir con esta misma camisa porque me la llevé y ese episodio está pendiente. Y logramos un montón. Si me están viendo, no es la misma camisa. No es el mismo día, no es el mismo mes. Sí, pero bueno. Super 8 Podcast y que vengan a La Valija de Fuego, que nos abrió hoy el espacio. Hay un montón de agenda cultural que está pasando por acá constantemente, no solo esta invitación que nos hacen por Super 8, y que pues seguramente se va a venir más cine. Nosotros pronto estaremos haciendo otro evento en vivo por ahí, invitados a los que están por acá, va a ser en el centro, entonces síganos por ahí en redes. Y quiero también recomendar una pregunta y es, esta película me hizo pensar en los rituales de la muerte y en los ritos. Como que pensar eso, que hoy dónde está ubicado, dónde se ubican esas dos cosas. Chévere. Me hace pensar, Juan, en que nosotros hablamos de cine, pero no de la película, muchas veces, ¿no? Y creo que parece también interesante porque la película está ahí, podemos verla en cualquier lado, pero hablar de otras cosas que nos representa el cine me parece interesante. Yo quiero recomendar el típico libro de Eduardo Galeano, El fútbol a sol y sombra. Les traje un texto para leer. Qué lindo. Se llama El fanático, hablando un poco de Mariano. El fanático es el hincha en el manicomio. La manía de negar la evidencia ha terminado por echar
a pique la razón y a cuanta cosa se le parezca. Y a la deriva navegan los restos del naufragio en estas aguas hirvientes, siempre alborotadas por la furia sin tregua. Recomendadísimo. El fútbol, la sol y sombra de Eduardo Galeano. Sol y sombra. ¿Ustedes tienen el público allá alguna recomendación? Quieran recomendarnos, si no es de fútbol, también. Les quiero recomendar un artículo sobre un futbolista que ayudó a unir las dos repúblicas de Congo en los tiempos de matanza, o ayudó a que se hiciera el partido, que se unieran y hubiera un tiempo de paz entre ellos y se ganó un premio a la paz. No me acuerdo el nombre del futbolista, pero es muy famoso. O sea, ustedes Juaco lo consiguen. va a buscar y lo va a colocar ahí abajo. No, cuando Es muy salga el bueno. episodio lo escribe, eso que ya vas a Sí, tener tiempito vale. para buscarlo y demás. Por este recomendación? ladito de pronto algo más. Eso. Pues no es una recomendación directamente ligada al fútbol, pero sí es con Pasa los nada. mismos actores que aparecen en la película, que es la Gloria de Lucho, que es muy irónico que salga también como la esposa de la misma actriz y también no conozco el nombre de las actrices, Sandra no me acuerdo Reyes. los nombres. Sandra Reyes. Sandra Reyes y Reyes. que a pesar de que no tenga con fútbol también muestra esa realidad colombiana, como también ese tipo de diferencias sociales y también como la estigmatización de las clases. Súper. Muchísimas gracias. Hay otra película muy chistosa de fútbol. A ver. No sé si la vieron. Esta creo que La Pena Máxima Sí. la pasaban por Caracol, ¿no? Yo la veía de bien por Caracol, obviamente. Sí, pues claro. Corten Así esa es el- parte, por favor. Es sugerente. Pero veía que había una muy chistosa. A mí me hacía reír harto cuando era pequeño. Se llama Chaloin. ¿Pues? Chaloin Soccer. ¿La vieron? Que era Chaloin una Soccer. muy graciosa. Muy graciosa. Muy malo, güey. Sí. Como supercampeones. Supercampeones. Acción de supercampeones. Sí. Es súper extraña. Una película muy Hay extraña. una película hablando de un partido de fútbol que integra también colombiana, ¿no? Que es como con unos guerrilleros. Que es con unos guerrilleros Ah, sí, que es golpe de estadio, juegan un ¿no? partido, golpe de estadio. Sí. Sí, también ahí. sí, sí. Bueno, gente, mil gracias por su escucha. Recordarles, sí, que nos sigan, que comenten, que cosas buenas, cosas malas, estamos dispuestos precisamente a aprender, a compartir. Sigan en redes, compartan, estén pendientes ahí. Y pues nada, en serio, mil gracias, qué chévere. Y Nuestra primera vez. Sí, nuestra primera vez en esto. Tenía muchos nervios y bueno, ahí creo que salió súper chévere. Epa. Un aplauso para ustedes, mil gracias. Ahora sí, entregarnos. No mencionaste al invitado. Muchas gracias, en serio, qué chévere. Gracias.